Seguimos hablando de la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, que ya terminó, pero obviamente todavía queda mucho por conversar, por analizar y también por entender qué es lo que hicieron otros ministros que fueron junto al presidente a la región. Es el caso de Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, a quien vemos en pantalla y que le agradecemos el contacto con CNN Prime. Ministro, muy buenas noches por la gentileza de conectarse con nosotros bajándose del avión que venía junto al presidente. Buenas noches. Así es, Nicolás, muy buenas noches. Fue una visita, a mi juicio, muy exitosa, ya que el presidente no solo pudo conversar con una gran diversidad de actores, sino que planteó anuncios, propuestas e invitaciones muy importantes para la región de la Araucanía, basado en el diálogo, basado en el encuentro entre todos los actores y basado en generar políticas de Estado más allá de un gobierno, Nicolás. Ministro, esta comisión de paz y entendimiento, el presidente Boric señaló que no quiere que sea otra comisión que entregue un diagnóstico y que quede en nada. De eso todos estamos de acuerdo con el presidente, que tenemos muchas, para que hablar, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, pero centrándonos en la Araucanía. ¿Cómo podemos estar seguros de que efectivamente esta comisión va a dar resultados concretos y pasar a la acción también durante este periodo presidencial? Bueno, la invitación del presidente Boric ha sido muy clara. La primera, tener una comisión transversal, orientada en definir la entrega de tierras, poniéndole bordes a una comisión que lo que va a tener que hacer es apuntar a resultados concretos entre el 2023 y el 2025. Pero lo importante es que esta comisión que va a estar trabajando en forma paralela estará acompañada por un gobierno orientado en hacer inversiones en la región, conversando con la ciudadanía, siendo firme con la delincuencia y con la violencia, de manera que el trabajo de la comisión no detenga las acciones concretas que tenemos que hacer hoy día. Es decir, lo urgente y la mirada de largo plazo, dialogando en conjunto con todos los actores de la ciudadanía, Nicolás. El presidente, no lo tengo claro durante su discurso, manifestó plazos concretos. Yo sé que esto esté resuelto para 2025, pero para un primer informe, ¿hay algún plazo que hayan manifestado como gobierno? Porque obviamente esta comisión, cada vez que se invitan a todos los actores, uno tiene la sensación de que al final se abarca tanto que se aprieta poco, pero al menos en los plazos. Una primera definición para empezar ya con las acciones. Más o menos, ¿cuándo debería uno esperarla? Bueno, el presidente ha sido claro que esto es una invitación y los plazos los va a definir con el conjunto de actores, Nicolás. Aquí no hay una imposición de un presidente, es una invitación en conjunto a un diálogo con resultados concretos. Por lo tanto, el presidente, abriendo esta invitación, conversará con todos los actores y en conjunto irán definiendo los plazos. Nicolás, acá lo importante es que tenemos que abordar temas urgentes, como tú bien planteas, y que vamos a abordar como gobierno. Pavimentación, agua potable, seguridad, son urgencias que quiere la ciudadanía de la Araucanía, que nos las han planteado directamente y en las que vamos a trabajar como gobierno. Esta comisión trabajará con los plazos que ellos definan en conjunto con el presidente, pero con mandatos claros de poder definir, darle un marco a la entrega de tierras, que también es un requerimiento del pueblo mapuche y que tiene que resolverse con soluciones realistas, y dentro de eso los plazos serán entregados por la comisión que el presidente convoque. Ministro, cuando se establezca la cantidad y los lugares donde se restituyen estas tierras, me imagino que ahí usted también tendrá mucho que ver, porque eso tiene que ir de la mano con lo que usted mencionaba: pavimentación, agua potable rural, napa subterránea, todo el equipamiento y los servicios que tienen que ir de la mano con el asentamiento de las personas. Efectivamente, Nicolás, y como lo ha planteado el presidente Boric, al impulsar el plan Buen Vivir, liderado por la ministra Uriarte, con quien estamos trabajando muy estrechamente en este plan, sin duda las tierras
el agua y la conectividad van juntos. Y es un esfuerzo grande que tenemos que hacer como Estado, pero un esfuerzo que sabemos que con la colaboración de todos, en un diálogo franco con las comunidades, en un trabajo estrecho con las municipalidades y coordinados como gobierno para poder impulsarlo, teniendo ya los recursos necesarios para ello, creo que vamos a tener un avance significativo en esa materia. Solamente abordando los aspectos integrales que suceden en la Araucanía, podemos hacer saltos cualitativos. Es la región más pobre de Chile, con un déficit de caminos enorme. Cerca del 10% de estos caminos están pavimentados, cuando, por ejemplo, en la región de Valparaíso supera el 90%. Esas son las magnitudes del desafío que tenemos como Estado. Y lo que estamos sembrando hoy día, el propósito que tiene el gobierno liderado por el presidente Boric, es sentar las bases de un trabajo de Estado permanente. Y es por eso que impulsar una ley que enmarque el Plan Buen Vivir, lo que busca es no solamente responder por estos años de gobierno, sino responder con un modo distinto de trabajar en la Araucanía y que se acerque un poco más a los niveles que tenemos en el resto del país. Ministro, cuando se habla de invitar a todos los actores de la zona, me imagino que no se está considerando a organizaciones que se les vincule con ataques durante los últimos años. Me refiero a la CAM y también a organismos que hayan derivado de la CAM u de otro tipo. Creo que en estos 2 días el presidente ha sido muy claro de separar la violencia de aquellos actores que están por la paz, por el diálogo y por reducir los niveles de pobreza en la Araucanía. Creo que el presidente fue bastante claro en ese sentido y es la línea que estamos siguiendo absolutamente todos como gobierno. Cuando el presidente señala que hubo actos de carácter terrorista en la zona, ¿esa es una opinión compartida por todo el gobierno y, por ejemplo, por usted, ministro? Yo comparto plenamente lo que plantea el presidente y creo que ha sido muy claro y representa el sentir de nuestro gobierno. Porque justamente si queremos abrir el diálogo a todos los actores, también reconocemos que han habido actos de carácter terrorista y actos impresentables donde no es el gobierno el afectado. Normalmente son las familias más pobres, son niños y niñas que no pueden ir a las escuelas, familias que no tienen posibilidad de ocupar caminos para ir a trabajar. Sin duda hay una gran diferencia entre estos grupos y el resto de la comunidad de la Araucanía. Y esa diferencia la ha planteado muy claramente el presidente. ¿Y para ustedes son actos aislados o en general? Porque lo vemos todos los días prácticamente. Ataques en las distintas provincias, quema de camiones, quema de maquinaria, quema de colegios, quema de iglesias, asesinato de personas, etcétera. Es un terrorismo que está más instalado que solamente algunos actos que tendrían esa connotación. Nicolás, yo creo que más allá de los temas semánticos, hay un reconocimiento transversal de que la violencia tiene un lugar demasiado importante en la Araucanía y que tenemos que acotar y erradicar. Algunos serán actos de carácter terrorístico, otros serán violentos. Lo importante no es la semántica acá, es tratar con todo el peso de la ley, toda la violencia que se genera en la Araucanía y todas las manos abiertas para trabajar con las comunidades, con las autoridades locales y regionales y por supuesto con todos los actores políticos de esa región que han demostrado también una mirada de Estado al trabajar estrechamente con el presidente y estar dispuestos a mirar juntos las propuestas de futuro que requiere esa región y por supuesto una región que tiene que estar respaldada por todo el país. Ministro, algo más asociado a su cartera, ¿cómo se puede convencer al sector privado de distintos rubros que inviertan en la región antes de esperar el término de esta comisión que va a ser de acá a 2 años, 2 años y medio más? Bueno, hoy día me reuní con el equipo regional de la Cámara Chilena de la Construcción y antes me había reunido también con la Cámara a nivel nacional. Sabemos que en algunos casos tenemos situaciones difíciles de las empresas. Lamentablemente, de manera inédita, incluso se atacó el trabajo que estaba realizando una empresa para habilitar con agua potable rural a una comunidad en Victoria.
Si esas condiciones difíciles estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, con las Express, en el Plan Buen Vivir, de dos maneras. Primero, trabajando estrechamente con las comunidades, dialogando estrechamente con las comunidades. Y lo segundo, con la protección policial que se requiera y que lo que requiere la Araucanía. Pero quiero ser bien claro, nosotros tenemos muchos contratos en la Araucanía. Lamentablemente algunos han sido afectados y no los quiero minimizar. Sin embargo, también tenemos otros que están avanzando sostenidamente, entregando agua potable, entregando caminos a familias que tanto lo necesitan. Y generaremos todas las condiciones para poder seguir avanzando con las empresas que trabajan con el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, como también los trabajadores de vialidad y sus maquinarias que también han tenido situaciones difíciles y que requeremos generar las condiciones de seguridad. No es algo fácil, Nicolás, no se trata de palabras fáciles que uno puede decir con promesas que mañana no se van a cumplir. Este es un trabajo que tenemos que hacer día a día. Pero este trabajo se basa en que hay una comunidad importante que quiere diálogo, que quiere que el Estado se haga presente y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para avanzar en esa dirección. Si un inversionista está pensando en invertir en la Araucanía y le preocupa, por supuesto, la seguridad, ¿usted qué le diría? ¿Es seguro? En cuanto, obviamente, estamos hablando de no seguridad en cuanto a las reglas de inversión, estamos hablando de seguridad policial, etcétera. ¿Es seguro invertir, desarrollar proyectos hoy en la Araucanía? Usted viene de allí, así que tiene totalmente fresca la impresión. ¿Es seguro invertir allá? Hay muchas áreas de la Araucanía donde no solamente es seguro, sino que se está desarrollando bien y hay inversión privada, no solamente con los contratos del Ministerio de Obras Públicas, sino que hay inversión privada desarrollándose en esa región. Pero no podemos desconocer que hay algunos sectores donde eso es mucho más difícil. ¿Dónde? Y en esos sectores, ministro, usted que viene de allí, ¿dónde? ¿Dónde? Hay sectores en la provincia de Malleco y en la provincia de Cautín, hay algunas comunas que ya hemos visto las noticias, que han tenido actos de violencia, quema de maquinaria, y que en esos lugares justamente tenemos que trabajar. Pero también es bien importante, Nicolás, que esta es una región grande, es una región pobre, pero en una región que en su totalidad esté tomada por la violencia. Hay sectores donde hay situaciones críticas, sí lo hay. Y en eso estamos trabajando estrechamente con el Ministerio del Interior, con la Secretaría General de la Presidencia y como gobierno en general. Pero también no es justo estigmatizar a una región donde vive una cantidad de personas importantes. Y esas personas no andan con chaleco antibala todos los días. Están trabajando, hay inversionistas que están invirtiendo, hay familias que están viviendo en esos lugares. Y en aquellos sectores donde hay violencia, trabajaremos estrechamente para erradicarla. Ese ha sido el mandato del presidente. Y en el resto de la región seguiremos avanzando también con inversión pública para reducir los niveles de pobreza, para mejorar la productividad local, para entregar agua potable a familias que hace tanto tiempo la andan esperando. Ministro, ¿cómo están las relaciones con el sector de la construcción e inmobiliario en nuestro país? Todos hemos sabido los últimos hechos. La Cámara del Rubro ha pedido entrar con el gobierno a una agenda pro inversión, pro productividad. Quiero preguntarle cómo está esa conversación con el sector privado. Bueno, como gobierno, bajo el mandato del presidente Boric, establecimos diálogo con todos los actores. Y en mi caso, como ministro de Obras Públicas, desde el primer momento trabajé con la Cámara Chilena de la Construcción y eso nos ha dado resultados importantes. En los últimos días adoptamos una medida inédita en nuestro país, reconociendo que el alza de los materiales desde el año pasado, desde mediados del año pasado, estaba generando una situación de aflicción a las empresas que trabajan con el Estado. Y es por eso que generamos una medida inédita de un reajuste retroactivo de los contratos que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas. Más de 400 contratos van a verse beneficiados por esta medida. Muchísimas empresas, del orden de 140 empresas van a estar beneficiadas, lo que significa en la práctica estar cuidando del orden de 30.000 empleos. Esto fue
una medida inédita y muy clara hacia la industria. Y como esa, hemos tomado otras que han sido bien recibidas porque nos ha permitido compartir los riesgos entre el sector público y el sector privado. Como por ejemplo, todos los contratos de aquí para adelante, o casi todos, porque hay unos pequeños que no entran de esto, van a tener un sistema de reajuste que es un sistema transparente, validado por la Contraloría, en que los contratos van a poder ajustarse en función del valor de los materiales. Eso también ha sido un paso importante. Y además estamos trabajando hoy día con el mundo de la construcción, pero también como gobierno en una agenda de productividad. No también mejoremos nosotros como Estado algunos procesos que son extremadamente lentos y que dificultan al ámbito de la construcción. Y eso también permita a la industria de la construcción también modernizar sus procesos, de manera que en conjunto el sector público y el sector privado fortalezcamos una industria tan importante para Chile y, por supuesto, tan importante para las obras públicas. Ministro, mi última pregunta. Esta semana la justicia decretó la quiebra finalmente de Claro Vicuña y Valenzuela. Y quiero preguntarle, porque en un principio el gobierno, y usted mismo señaló que se le ofreció a la empresa juntarse para ver posibilidades de solucionar los conflictos que tenían con el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a los pagos. La empresa dice que, y también al salir algunas publicaciones de prensa, de que había reuniones calendarizadas, incluso con usted mismo, que posteriormente fueron suspendidas por parte del gobierno. Entonces, quiero preguntarle, ¿realmente nunca hubo ese acercamiento? ¿Habían esas reuniones pero fueron canceladas? Para saberlo y para que lo aclaremos aquí, en CNN Prime. Bien, Nicolás, yo no quiero extender mucho una polémica de un punto en particular. Un medio de prensa me preguntó si en el momento de que la empresa estaba analizando sus últimos días de quiebra, se juntó conmigo, yo le invité, llegó la Cámara de la Construcción y ellos no llegaron. El objetivo de esa reunión era buscar una solución en ese momento de la quiebra, por ejemplo, para alcanzar a traspasar esos contratos a otras empresas. Algo que no sucedió y ellos solicitaron la liquidación voluntaria. Antes de eso, tuvimos con esta empresa y con otras muchas reuniones. Y prueba de ello, Nicolás, es que en su momento la empresa Claro Vicuña nos planteó los problemas de liquidez que tuvieron y le hicimos un anticipo de 8.000 millones de pesos, equivalente a lo que ellos planteaban que nosotros le debíamos por diferentes trámites que lamentablemente son burocráticos, que eran del orden de 7.000 y tantos millones de pesos. Por lo tanto, hubo un trabajo antes, pero no queremos entrar en una confusión rara, una confusión que nos haga poner al Estado y a la industria en lugares distintos. Estamos trabajando juntos. Lamentablemente, antes de tomar la última decisión, Claro Vicuña no estuvo disponible para juntarse con nosotros. Eso no nos detiene a seguir trabajando con la industria. Eso es lo que nos interesa industria de la construcción saludables, que generen buenos empleos y que entreguen obras públicas de calidad y de manera oportuna a las chilenas y chilenos. Nuevamente agradezco la disposición del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que apenas aterrizó en Santiago con el presidente Gabriel Boric después del viaje a la Araucanía, tuvo la gentileza de hablar con CNN Prime. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, que esté muy bien.